La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En la serie del estudio bíblico que estamos impartiendo, llevamos ya algunos días hablando sobre la verdad que estamos trayendo. Conozca la verdad y ésta le hará libre. Conozca la verdad y ésta le hará libre. Cuando hablamos respecto de esta verdad, nos referimos ciertamente que la verdad trae la bendición más grande de hacer libre al hombre de la multitud de pecados y de toda condenación. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Quédese con nosotros y escuche lo que Jesús dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y agrega, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ciertamente, el hombre caído necesita conocer la verdad para que se pueda levantar y para que pueda ser restaurado. Mientras el hombre no conozca la verdad, vivirá engañado. Y el engaño lo conducirá ciertamente cada día más a la derrota y a la destrucción. El engaño ciertamente es presentado como verdad, pero es totalmente engaño. La fuente de la mentira es Satanás. Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr el triunfo? ¿Qué dice entonces la Biblia sobre la reconciliación? El hombre necesita conocer la verdad. Cristo es la verdad. Él es santo, 3 veces santo. Y busca que todas sus criaturas sean santos. El mismo que exige la santidad, él mismo la provee. Y por lo tanto, nos manda arrepentirnos de todo pecado. Es importante considerar cuidadosamente lo que dice la Biblia sobre la reconciliación para tener una base para el trabajo de desarrollo que realizamos. En esta sección quiero considerar algunos principios bíblicos que nos ayudan a reflexionar sobre la razón por la cual las personas deberían participar en incentivar a la reconciliación. Me refiero a los creyentes que deben de participar en incentivar a la gente a la reconciliación. Estos principios también se pueden compartir con cristianos que están afectados por este conflicto para que sean consecuentes con sus actitudes durante y después del conflicto. La reconciliación con Dios trae paz, trae armonía, trae libertad, trae tranquilidad. Nuestro modelo para la reconciliación es la reconciliación con Dios mediante la persona de Cristo Jesús. En el primer capítulo de Génesis nos habla de la creación de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Dios vio que lo que estaba creando era bueno. Luego creó al hombre y a la mujer y los declaró muy buenos. Adán y Eva vivieron en la tierra de Dios siendo bendecidos por Dios. Según Génesis capítulo 1, verso 28 y como el capítulo 2 del libro de Génesis. La gente experimentó shalom, la paz con Dios entre sí, con el medio ambiente. La palabra hebrea shalom se usa también en muchas partes de la Biblia. La traducción al español es paz. La definición de paz en
español moderno es una ausencia de tensión o de guerra. Pero la palabra shalom significa algo más que eso. Es experimentar una plenitud de paz con Dios, con los demás y con la creación. Sin embargo, Génesis capítulo 3 nos habla de que la buena creación se echó a perder por el pecado. La paz del jardín del Edén fue destruida, es decir, desapareció del corazón de Adán y de Eva. Se rompió la relación de la gente con Dios, lo cual dio como resultado una ruptura de las relaciones entre la gente y entre esta y el medio ambiente. El resto de la Biblia es una historia del plan de Dios para restaurar su creación, para devolverle la buena relación con Él. Por ejemplo, Isaías capítulo 9 profetizó la venida de Cristo con el propósito de restaurar la vida del ser humano. El versículo 6 lo describe ciertamente como el príncipe de paz. El Nuevo Testamento adopta la idea hebrea de shalom como una plenitud en la presencia de Dios. Shalom o paz proviene de la muerte de Jesús en la cruz, como lo vemos en Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús devuelve a la gente la buena relación con Dios, con ellos mismos y con la creación como un todo. Lo vemos a la luz del libro de Apocalipsis. En el capítulo 21, verso 3 al verso 4, nos dice que en el cielo Dios mora con ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esto es lo que hay en los cielos. La reconciliación con los demás es importante también aquí en la tierra. Debemos primero reconciliarnos con Dios para después reconciliarnos con todos. El reconciliarnos con Dios trae una paz grande. Ese reconcilio con Dios nos inyecta amor hacia el prójimo. Ya no vamos a andar fabricando armas para destruir al prójimo. No vamos a fabricar pistolas, fusiles, tanques, bombas y todo aquello que es asunto bélico. Jamás se va a preparar el hombre para la destrucción de otro hombre, porque habrá un cambio totalmente en la mente y en el corazón del individuo. Si el hombre no busca reconciliarse con Dios, no podrá tener paz con su prójimo. No podrá perdonar las ofensas de su prójimo, ya sea de su esposo o de su esposa, o de los hijos para los padres o de los padres para los hijos. No podrá perdonar al patrón, al gobierno, a las autoridades. Cuando no hay un reconcilio con Dios, el corazón está bajo tinieblas, la mente está confusa. Lo que hay totalmente es la destrucción en sus propias vidas. Pero la reconciliación con los demás es tan importante. Los cristianos deberían comprometerse a reconciliarse con Dios. Y una vez que lo hagan, van a poder reconciliarse con la gente y con Dios. En 1 de Corintios, por ejemplo, Pablo dice en el capítulo 15, verso 18 al verso 20. Pablo nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es trabajo de cada creyente llevar el mensaje de reconciliación a toda persona caída, a toda persona que está perdida en sus pecados. Nos llama
embajadores de Cristo para compartir el mensaje de reconciliación con las demás gentes. Este es nuestro llamado a dar testimonio a los que aún no están reconciliados con Dios por medio de la cruz. En la Biblia, la reconciliación con los demás acompaña la reconciliación con Dios. Nuestra respuesta a la gracia salvadora de Dios se expresa a través de nuestras respuestas a los demás. Por ejemplo, la Biblia muestra que la ruptura de las relaciones es la causa de la pobreza, la marginación, el conflicto, las guerras, las hambres, las pestilencias y cuánta batalla hay. Vivimos en un mundo donde la rebelión contra Dios es tan acampal, es increíble. Vivimos en un mundo donde la rebelión contra Dios ha dado como resultado el egocentrismo, que a su vez origina la exclusión, falta de confianza, codicia e injusticia. El propósito de Dios es la reconciliación y la comunidad. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde se enfatiza la unidad cristiana. Esta unidad cristiana, además, se proporcionan pautas sobre cómo vivir en paz con los demás. En el resto del estudio de las Santas Escrituras, que estaremos impartiendo ciertamente, en el resto vamos a considerar algunos principios bíblicos para llegar a un entendimiento sobre la razón por la cual los cristianos deberían participar en incentivar la reconciliación con sus vecinos, con toda la gente posible. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 9, Jesús les dice a sus discípulos: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La construcción de la paz es un aspecto esencial del carácter cristiano. Ponga toda atención a la palabra pacificadores, que quiere decir hacedores de paz. La paz tiene que ser hecha, no es algo que simplemente sucede. Es interesante que nuestra naturaleza pecaminosa nos hace destructores de la paz. Esto se ve en el mundo actual tanto como en la época de Jesús. Entonces, debido al pecado, la gente rompe la paz con demasiada facilidad, lo que puede ser por guerras a gran escala, conflictos destructivos entre los individuos y lamentablemente conflictos dentro de las iglesias o entre ellas. Mediante la sangre de Cristo se restaura la relación de la gente con Dios. Y gracias a Dios por ello. Pero en estos versículos de Mateo 5, Jesús también muestra su preocupación por la santidad en la sociedad. Se preocupa por la sanidad en la sociedad. Él quiere ver la restauración de las relaciones entre la gente. Supone que los cristianos serán pacificadores, lo que significa que deberían hacer la paz entre ellos. Los cristianos también tienen un rol en la creación de oportunidades para que los no creyentes en conflictos se encuentren y se reconcilien y no se destruyan, no se hieran, no se maltraten. Entonces, proporciona oportunidades para la reconciliación. Podemos reconciliar el poder del evangelio en forma visible, lo cual requiere que nosotros mismos estemos reconciliados con Dios. Si estamos reconciliados con Dios, entonces podremos ayudar a otros a ser reconciliados con Dios y consigo mismo. Qué importante es que entendamos la gracia santa y gloriosa de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, cuando nosotros realmente entendemos
que Dios es altamente bueno y maravilloso. Nos sometemos a Él y damos totalmente toda la alabanza al Santo de los Santos. También significa que hay que resolver conflictos de la iglesia. Este fue un problema en los comienzos de la iglesia, aún lo es en la actualidad. En este estudio que estoy compartiendo, se tratará sobre el conflicto de la iglesia, pero es un tema importante. Por lo tanto, proporcionamos pasajes útiles de la Biblia, recursos en la resolución de los conflictos entre los cristianos. Asegura que estamos actuando de forma en que Dios quiere que lo hagamos. No podemos identificar con los demás en el conflicto porque sabemos que nosotros mismos lo experimentamos. No se nos acusa de ser hipócritas. Los no creyentes pueden ver cómo los cristianos trabajamos juntos en armonía. Llevamos a las personas a Jesús para que ellas reconcilien con Dios. Además de esto, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, pero nos hizo únicos. En el mundo no hay dos personas completamente iguales. Todos tenemos una identidad diferente que en parte se debe a características heredadas, tales como el grupo étnico al que pertenecemos. También puede ser moldeada por la gente con la cual pasamos nuestro tiempo o en el lugar de trabajo. Es posible que nos sea más fácil llevarnos bien con los de nuestro mismo grupo étnico, familia, grupo del mismo idioma, edad o género, con lo que tenemos intereses comunes, tales como el deporte o la música. Piense bien. Piense completamente bien que solo a través de nuestra reconciliación con Dios vamos a permanecer en armonía con Dios y con los demás. Dios ama la idea de grupos, tales como la familia y los grupos étnicos, pero Dios quiere que vivamos en paz, vivamos en armonía, que nos amemos los unos a los otros. El deseo de pertenecer a un grupo es parte de nuestra naturaleza humana creada por Dios. Lamentablemente, a menudo, en vez de sacar provecho de la identidad de grupo, se hace mal uso de ella. Cuando dos grupos están en contacto, a menudo con sus diferencias, las que se enfatizan, con frecuencia también se usa la identidad de grupo como una excusa para el conflicto o para ocultar otros problemas. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Jesús es capaz de unir a la gente de diferentes grupos y darles una identidad común. Los términos familia, comunidad y nación se usan todos en la Biblia para describir el grupo de creyentes. Por ejemplo, libro de Gálatas capítulo 6, verso 10, Hebreos capítulo 2, verso 11, Romanos capítulo 10, verso 12 al 13. ¿Qué nos dice estos versículos sobre la actitud de Dios a los diferentes grupos? Usted puede también leer Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. Este pasaje enfatiza que toda la gente puede tener igual acceso a Dios y que su paz ciertamente se manifestará de parte de Dios en la vida de aquellos que aceptan la verdad que es Cristo Jesús, su palabra, y viven de acuerdo a la gloriosa verdad de Dios. Son prosperados, bendecidos, tienen armonía, tienen paz. Los grupos, es decir, el núcleo familiar, los amigos, tienen paz porque Dios es su paz. Tienen tranquilidad. Como el pasaje que acabamos de mencionar de Efesios capítulo 2,
verso 11 al 22. De los dos grupos, judíos y gentiles, Dios ha hecho un solo para amarnos, para estimarnos, para estimularnos los unos a los otros. Entonces los judíos se enorgullecían de su circuncisión, que era una señal del pacto de Dios con Israel. Los cristianos de Éfeso no eran judíos de nacimiento. No lo eran. Ahora, ¿qué certeza les brinda Pablo a los efesianos en los versículos 11 al 13? ¿Qué dicen los versículos 14 al 18? En otro tiempo ustedes no eran ciudadanos, no pertenecían a la ciudadanía de Israel, pero ahora a través de Cristo Jesús pertenecen. Antes ustedes no pertenecían a la descendencia del Dios Santo, pero ahora sí pertenecen. Qué maravilloso es pensar en todo esto. Entonces, cuando Dios trae cambios, los trae para armonizarnos. Nos trae ese cambio para amarnos, respetarnos y respetar el derecho ajeno. Entonces, según vemos a la luz de las Escrituras, muchos asociados usan la frase la unidad en la diversidad en lugar de la uniformidad. Analice esta frase considerando los pasajes bíblicos que recién he citado. Debemos entonces que una vez que somos reconciliados con Dios, amar al prójimo. Si amamos a Dios, amaremos al prójimo y respetaremos al prójimo. En la Biblia muchas veces se nos pide amar a nuestro prójimo, como la muestra el estudio bíblico. Ciertamente las Santas Escrituras nos enseñan a amar a Dios y amar al prójimo. Una vez que actuamos de esa forma, se nos nota de que verdaderamente Dios está con nosotros y que la paz de Dios está en nuestras vidas. La parábola del buen samaritano explica el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Amar al prójimo significa que cuando éste esté herido, lo ayudamos a ser restaurado, lo ayudamos a ser sanado, lo ayudamos a levantarse. Eso es lo que significa amar al prójimo. No solamente del diente al labio, sino con hechos. Jesús insiste en que debemos amarnos mutuamente sin considerar la cultura ni la clase social. Cuando el intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Quizás esperaba que Jesús le respondiera, tu amigo judío, pero la respuesta de Jesús fue diferente. La parábola no nos dice nada sobre el hombre que fue atacado, aunque los que estaban escuchando eran judíos. Habrían supuesto que dicho hombre era judío. Sin embargo, un sacerdote y un levita, que eran miembros del grupo religioso de Israel, en esa época pasaron al lado del hombre herido. En la época de Jesús, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Sin embargo, en la parábola, vemos que Jesús enseña que un buen samaritano era aquel hombre que ayudó a la persona a ser restaurado. En la época de Jesús, los samaritanos eran despreciados por los judíos, pero sin embargo en la parábola, el samaritano que iba de camino es el que va al hombre herido y se compadece de él. ¿Quién es su prójimo? Considere las veces en que le han sido difícil amar a su prójimo. ¿Por qué lo encontró usted difícil? ¿Por qué lo encontró difícil? Tomando en cuenta este pasaje, ¿cómo cambiaría su actitud hacia los demás? Amar a nuestros enemigos. A menudo es difícil compadecerse de la gente que no conocemos
o con la cual nos cuesta relacionarnos. Incluso es más difícil cuando somos odiados o amenazados por aquellos que estamos en condiciones de ayudar. La Biblia es muy clara sobre el tema de cómo tratar a nuestros enemigos. Usted puede tomar la cita bíblica de Mateo 5, 43 al verso 48, donde Jesús recomienda a sus oyentes amar a sus enemigos usando el ejemplo de Dios, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Él habla sobre el amor incondicional. La mayor demostración de amor incondicional es la gracia de Dios por medio de Jesucristo, quien nos ama a pesar de nuestros pecados. Es muy fácil amar a los que nos aman y pasar tiempo con ellos, ¿cierto? Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo está su relación con el Señor? Si su relación está mal con Dios, también lo están con sus vecinos. También está mal esa relación suya con los de su casa. Pero una vez que usted se ha reconciliado con Dios, las cosas son diferentes. Tiene paz para con Dios. También posee la paz de Dios en su propia vida, que es Cristo Jesús. Una vez que Él mora dentro de usted, entonces tiene paz con los de su casa, tiene paz con sus compañeros de trabajo, tiene paz con sus vecinos, tiene paz aun cuando maneja en medio de aquel tráfico pesado y terrible. Pero si usted no se ha reconciliado con Dios, quiere llevarse a todo mundo de encuentro, quiere totalmente deshacerlos hasta con la mirada. Querido televidente, solo Jesús puede cambiar. Conozca la verdad que es Cristo. Conozca la verdad que es la palabra de Dios y síñase a ella y tendrá totalmente el perdón de sus pecados y liberado de toda condenación. Quiero que usted cierre sus ojos, le diga a Dios: me reconcilio contigo. Me entrego con todo mi corazón, oh Dios. Gracias por esta palabra de la reconciliación. Gracias que tú me has traído, me has confrontado a conocer la verdad, para que por ella yo sea libre de toda condenación. En el nombre de Jesús te doy gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.